Bueno, estamos junto a Claudio Girardi, secretario general de la Confederación General del Trabajo Regional Santa Fe, secretario general de los bancarios aquí en Santa Fe. Recién charlábamos fuera de micrófonos. Claudio, gracias por estos minutos. Un logro realmente lo de la declaración en la reforma constitucional para que la caja de jubilaciones no sea transferida a la nación, ¿no? Si uno piensa en términos históricos, la Constitución de la Nación Argentina es el poder que delegan las provincias a la nación, ¿no? Y uno se ha acostumbrado a lo largo del tiempo, ¿no? Por gobiernos entreguistas, gobiernos que no defienden los intereses de las provincias y de la nación, es a que no suceda esto, ¿no? Es a entregar, o sea, que gobernar las provincias y es prácticamente entregar las provincias a la nación, ¿no? Así que me imagino que para ustedes, como trabajadores, como gremios en un contexto tan duro, es todo un logro esto. La verdad que de la CGT, de los gremios provinciales, ha sido un logro que se modifique esa palabrita, que tiene un contexto fundamental. Siempre creemos en el diálogo y creo que fruto del diálogo que hemos tenido con diferentes convencionales, particularmente con los que provienen del justicialismo, que es donde fuimos a charlar para modificar este término y poner la palabra intransferible, que la caja de la provincia no sea transferible a la nación, hemos encontrado eco. El oficialismo del gobernador de la provincia recepcionó el tema, nos parece sumamente importante haberlo cambiado, y que con las políticas nacionales de concentración de las cajas de jubilaciones que quiere hacer y de los sistemas jubilatorios, que uno dice en este modelo lo van a querer privatizar, uno veía eso y se alarmaba. Y bien lo dijo el oficialismo de convencionales, que esto es independientemente del gobierno de turno. Estamos haciendo no una ley, estamos haciendo la ley de leyes, que es la convención constituyente del 25, donde los 69 convencionales van a formar la constitución que nos va a dar la vida cotidiana a los santafesinos y santafesinas. En ese marco... En las próximas décadas. Sí, en las próximas décadas, porque es muy probable que por décadas no se modifique. Sí. No es una ley que el año que viene no podés cambiar, tan simple. Digo, reformar la Constitución requiere de muchos consensos y me parece que es importante y creo que marca el aspecto democrático, el aspecto realmente importante que tiene la provincia en ese marco, ante un reclamo del movimiento obrero en su conjunto, de los sectores públicos, con el respaldo de las dos centrales, CGT y CTA, en la CICEP fuimos a pedir que se modifique. Se nos escuchó, un diálogo, seguramente interlocución entre diferentes convencionales, y en el mediodía de ayer los mismos convencionales que tienen mayoría, los del gobernador de la provincia, hacen el cambio de lo que estamos pidiendo. Para nosotros es sumamente importante. Repetimos, un diálogo importante, un diálogo que construye, un diálogo que suma y que es fruto de la madurez política en la provincia de Santa Fe. Ojalá lo podamos transitar en otros temas, ¿no? Seguir transitando en otros temas. Para nosotros es importante que la caja sea intransferible y que se administre en la provincia de Santa Fe. Pero además un ejemplo concreto, Claudio, me imagino para ustedes, referentes de distintos gremios, que la unidad de los trabajadores hace la fuerza, ¿no? Y se pueden lograr, inclusive en momentos duros como los que estamos atravesando, buenos resultados. Si uno toma un parámetro de lo que es el gobierno nacional, que no dialoga con nadie, solo presiones, solo aprietes, solo imposiciones, muchos DNU, decretos de necesidad de urgencia, sí. Digo, y al que se le quiere oponer ante una política porque no piensa igual, le dice o el ensobrado, o la casta, o diferentes adjetivos descalificativos hacia el sector gremial, político, de cualquier partido, digamos, el sector de la prensa, o cualquiera que se oponga,
es castigado por el presidente en persona porque no le gusta debatir y porque no le gustan las críticas. Desde el movimiento obrero siempre hacemos críticas constructivas. Y siempre, ¿por qué? Porque somos la primera variable de ajuste si el plan económico funciona mal. Si el plan económico funciona mal, lo primero que hay es pérdida de puesto de trabajo, cierre de empresa, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de tu aporte jubilatorio, pérdida de la obra social y una familia que cae en desgracia. Sabemos muy bien cuando un plan económico va bien o cuando va mal. Ante esta circunstancia, en un gobierno nacional de esta característica, en un sistema muy presidencialista, los gobernadores muchas veces están condicionados. Hoy le decía en un reportaje a un colega tuyo, estamos manejándonos con el presupuesto de la Nación del año 2023, reconducido el año 2024 y reconducido el 2025. ¿Qué significa esto? Que a los valores históricos de la coparticipación, por ejemplo, a las provincias, el resto de la plata, porque hubo inflación y lógico que hay mayor cantidad de ingresos provenientes de los impuestos, ¿qué hace el presidente? Como no tiene una ley para hacerlo, lo hace a dedo. Es decir, te portás bien te doy más, si sos mío te doy más, si sos de la oposición o no me gusta lo que decís, no te doy o te doy menos. Entonces, todo lo que se vino a prometer el gobierno nacional es un fracaso, es un fiasco, 200.000 puestos de trabajo perdidos, miles de pymes, ya hablamos de 15.000 pymes cerradas, una apertura de importación indiscriminada que va a dejar a la industria nacional hecha pedazos, sin posibilidad de poder competir, los gobiernos provinciales y municipales ahorcados económicamente y apretables, un Congreso que tratan de embarrar la cancha en forma permanente. Y además la corrupción, Claudio, ¿no? Que empieza... Y además... en medio de todo este discurso moral que vendía el oficialismo, bueno, empiezan a surgir estos audios que comprometen seriamente a muchos funcionarios, ¿no? De alto nivel. A ver, y hay algo. Dijo que venía, si hay un apellido que marca la casta es el apellido Menem en la Argentina. Y cuando uno entra a ver la cantidad de Menem que hay en el gobierno de Milei, dice, bueno, no fuiste en contra de la casta. Entonces digo, lo que hiciste fue cerrar un acuerdo con la casta más dura y dejarlos todos adentro y te gobiernan. Y vamos a suponer, no en mi caso, que la gente le quiera creer a Milei, que él no es así. Bueno, pero él es el presidente. A él eligió la gente, no a los ministros, no a los secretarios de Estado, no al resto de los funcionarios. Por lo tanto, debería demostrar en forma rápida, correr a determinadas personas. Lo que pasa es que está incluida la hermana, que todos sabemos en el país, la fortaleza que tiene sobre su persona, la hermana del presidente, más allá del cargo que tiene en Presidencia de Nación, Sí. la fortaleza que tiene. Entonces digo... La influencia. La influencia que tiene sobre él. Digo, entonces, salió a plantear honestidad, sabemos que no es así. Salió a plantear crecimiento, sabemos que no es así. Salió a decir no hay endeudamiento, se sigue endeudando. Salió a decir bajó la inflación en pesos, pero en dólares las cosas valen 4. Uno toma un kilo de carne en dólares hace 2 años, hoy vale 4 o 5 veces lo que valía hace 2 años. Salir a fijar tasas de interés arriba del 50% o arriba del 45% de depósito para que la gente no corra al dólar y no se le vaya, y está casi al valor de la parte superior de la brecha que había planteado. Además, el nivel de endeudamiento de las familias, Claudio, es... Para llegar a las elecciones. Sí. Y esto que vos planteás, el nivel de endeudamiento de la familia, es la consecuencia de un plan económico que no va. Totalmente. ¿La gente estaba bien con el gobierno de Alberto Fernández? No. ¿La gente votó en contra del gobierno de Alberto Fernández porque no tomó las decisiones que tenía que tomar, se equivocó, pandemia, sequía, Sí. pero también hubo errores? Le dio la posibilidad del voto al presidente Milei. ¿Qué ve la gente hoy? La inmensa mayoría de los argentinos que laburamos, sea con relación de dependencia, sea con un monotributo, sea en forma independiente, sea un pequeño comercio, sea una industria, la mayoría de la gente le está yendo mal. Está peor. Está peor que hace 2 años. Cuando Sí. te va peor y no te alcanza, te metés con la tarjeta de crédito o te metés con un préstamo. Y hoy la gente tiene las tarjetas de crédito al rojo y ya a veces va sacando un segundo, un tercer préstamo y ya no tienen más capacidad en el sistema financiero de seguir endeudando, de generar su propia deuda, perdón. Claro. Entonces digo, en ese marco es preocupante porque no ve
la gente no vemos ninguno que a mediano o corto plazo, a 6 meses, esto cambie para mejor. Y el sector empresario tiene un susto importante porque estas tasas que a préstamos hoy 70-80% en un banco, vengo de recorrer muchas entidades financieras y un montón de carpetas que estaban por salir del sector de la producción, sobre todo agrícola o ganadera, para cambiar la camioneta, para comprar un acopladito, para cambiar la cosechadora, con estas tasas se retrotraen los préstamos, se frenan, y eso lo que hace es enfriar la economía en el sentido que la producción se para. Si yo no te compro el acoplado, no lo fabrican. Entonces no fabrican ni se venden las cubiertas. No puedes pagar el sueldo Ni al pintor, ni esto, ni... Entonces digo, en ese marco uno ve que además de los 200.000 puestos de trabajo perdidos en el sector privado, de las más de 15.000 pymes ya hecha pedazo, va a influir un poco más. Entonces, ¿qué vemos de Milei? Un gobierno que no trae nada bueno, simplemente un nivel de agresión permanente a quien piensa diferente y un nivel de provocación que yo nunca he visto. La verdad, ya pisando los 60 años, nunca he visto en mi vida, sacando la dictadura cívico-militar sangrienta y asesina, sacando esa etapa, nunca he visto el nivel de provocación en democracia que tiene este presidente de la Nación. Y de agresión, ¿no? La verdad que es un elemento a tener muy en cuenta por parte de la dirigencia, el nivel de agresividad en el discurso, porque bueno, entre un discurso hiperagresivo y la violencia física hay un límite muy difuso también. Entonces, no vaya a ser que ciertos sectores del poder económico, que trascienden inclusive la figura presidencial, no estén interesados en una pelea interna, ¿no? Entre nuestros pueblos, no digo solamente en Argentina. Entonces, son elementos a considerar, a poner sobre la mesa, porque tenemos que recuperar la capacidad de diálogo, Claudio, en el sentido de dejar la violencia a un lado, la violencia discursiva, y volver a vernos, más allá de las diferencias que las hay, que las podemos tener como en cualquier familia, pero volver a tener diálogo, ¿no? Volver al diálogo como centro. Por eso te decía al principio de la nota lo importante que fue el diálogo para este cambio en la reforma de la Constitución sobre la ley de calculaciones. Lo importante que fue el diálogo, digamos. Mientras se anunciaba a través de los diferentes medios que había una duda sobre el término, duda que nosotros compartimos, que no teníamos claro, y es trabajar mucho con los convencionales, sobre todo el justicialismo, para que lograran convencer al oficialismo del gobernador y que ayer al mediodía ellos mismos salgan a decir que lo cambian y entienden, digo, eso es el diálogo. Porque si no, si el diálogo es, me dejás hablar pero no cambias nada, eso no es diálogo. Seguro. Entonces, te dejo hablar y sacate las ganas. No, el diálogo es otra cosa. Es hablar, escuchar y por lo tanto actuar en consecuencia. Entonces digo, a mí me parece que a nivel nacional las cuestiones están cada vez más jodidas, más duras y más violentas. Desde la violencia y la represión a los jubilados, desde la violencia discursiva del presidente, que es lo que vos planteabas, ¿a dónde nos va a llevar? Digo, ¿por qué un alumno de 5º grado que lo vea al presidente insultando a alguien diría, si el presidente lo hace, yo por qué no puedo insultar a la maestra? Lo cual está mal. Una aberración. Está mal. Por Pero supuesto. si lo ve el presidente insultando a los jubilados, a los médicos del Garrahan, a los discapacitados, A los se le agarra periodistas. con un chico con una cierta cuestión de salud que le trae alguna complicación. Si el presidente, entonces, vos lo que dejás, te deberías como figura presidencial es un ejemplo. Entonces digo, bueno, lamentablemente el nivel de violencia con que se maneja este presidente yo no lo he visto nunca y que no le sirve a nadie, tampoco a él. Tampoco a él. Creo que esto es momentáneo, no tengo soluciones a un plan económico para que el país crezca, entonces insulto, agredo. Entonces digo, eso algún día se va a tener que terminar y sí tenemos que hacer muy fuerte el Congreso. El Congreso de la Nación tiene que ser la caja de resonancia del pueblo, tanto senadores, senadoras, diputados y diputadas. Próximo octubre, digo porque estamos de cara, ya lanzado, las listas cerradas. ¿Qué proponemos desde el movimiento obrero? Sin lugar a duda, todos aquellos espacios que sean de Milei o parecidos a Milei, votarlos en contra.
y con alternativas diferentes que sean más populares, que atiendan al pueblo. Algunos votarán frentes peronistas, otros frentes que son provinciales, otros frentes de centro izquierda, otros más de izquierda, pero toda aquella alternativa que sea contrario a este liberalismo salvaje que propone este presidente del sálvese quien pueda, pero protege a los grandes. Digo, el RIGI, que es este régimen para salvar a las inversiones nuevas de arriba de $200 millones, es decir, vos, empresa petrolera, minera, traes $300 millones y por 30 años no pagas impuestos, tenés diferentes exenciones, y vos, metalúrgico, empresario de 6 trabajadores, pagás los impuestos y te cuesta pagar los sueldos porque además te hicieron apertura de importaciones. Y por ende, los trabajadores o pierden el empleo o cuesta pagar los salarios en ese marco de lo que vemos. ¿Qué decimos? Hay que ir a proponer alternativas en contra de Milei o los partidos parecidos a Milei, que piensan igual, la misma lógica, porque si le damos mayoría legislativa, estos ajustes va a ser mucho peor. Claudio, gracias por estos minutos. No, gracias a vos como siempre y bueno, agradecerle al programa y a la gente que nos da esta oportunidad de poder expresar la posición de la Secretaría Regional de Santa Fe. Un gusto. Seguimos. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeona mundial.10? Soy Mando.fruta. Ay, yo soy rápida, punto y jugosa. Ah, encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? ¿Y mi papá? ¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Pareras 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.